Esto es Immigration Policy Show con Maybe Hernández y el abogado Ezequiel Hernández. Acompáñanos. Buenos días, bienvenidos a este especial que estamos haciendo ahorita sobre Venezuela y tenemos a un invitado especial por el que corrimos a hacer este especial. A Francisco Urristieta desde Venezuela. Fran, buenos días, gracias por haberte conectado y tomar el tiempo para hablar con nosotros. Francisco está en vivo desde Venezuela y es corresponsal, es periodista, ha tenido años trabajando en esto y se conoce estas protestas, estos chavistas, la oposición, y ha estado en todo lo que pasa en Venezuela por años. Tenemos obviamente el abogado Ezequiel Hernández. Fran, cuéntanos qué es lo que está pasando en Venezuela. Hola Maybe, hola Ezequiel, saludos, gracias por la invitación. Bueno, Venezuela está en vilo, Maybe, estos días, pues, luego de casi más de una semana de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde arrojaron un ganador que no ha podido demostrar que ganó con esos votos que dice que ganó. Unas elecciones que arrojaron a un Maduro, Nicolás Maduro, ganando de nuevo la presidencia con más de 5 millones de votos, sobre 4 millones sobre el candidato opositor Edmundo González, el segundo boletín donde le dieron más votos a Maduro, 1 millón más de diferencia sobre su candidato más cercano, que es González, pero las autoridades electorales no han mostrado pues las actas de escrutinios que demuestren cómo votó la población venezolana voto por voto. Simplemente han dado cifras totales, generales, sin ningún tipo de respaldo, que en estos momentos demanda la oposición y demanda también muchos países a nivel internacional. La oposición, pues sí, publicó sus propios números, sus propias actas de escrutinio, tuvo la previsión de recogerlas en la misma noche electoral y más del 80% han sido publicadas desde el pasado viernes en una página web, en una nube digital donde cualquiera puede consultar, ¿no? Con tu número de cédula, que es el documento de identidad en Venezuela, pues acceses a los datos donde fuiste a tu mesa de votación, cómo votaste, cómo ganó, cómo quedó los resultados de la votación en esa mesa, y en cualquier otra mesa puedes consultar perfectamente. Eso no lo ha hecho el gobierno, tampoco lo deberían haber hecho las autoridades electorales, y hasta el sol de hoy, 8 días después, 9 días después de las elecciones, no sabemos los números oficiales en cuanto a estos centros de votación, por lo que hay una duda muy razonable en cuanto a estos resultados que anuncia las autoridades electorales, que de una vez al día siguiente salieron a proclamar a Maduro como presidente reelecto. En fin, hay toda una situación de mucha oscuridad y que los venezolanos pues tienen la sensación de que hicieron trampa, pues que hicieron un fraude en estas elecciones, y hubo una reacción al día siguiente de las elecciones muy fuerte de protesta social de sectores populares que normalmente eran bastiones del chavismo, pues que se bajaron pues a Caracas y estuvieron cerca del Palacio Presidencial de Miraflores, pues exigiendo pues reconocimiento de que Maduro había sido derrotado, siendo rechazados por grupos armados vinculados al chavismo, al oficialismo. Abrieron fuego sobre la multitud, hubo varios muertos, varios lesionados, y posteriormente hubo varios días de protesta en este sentido, donde pues la represión ha sido muy fuerte, la que viene aplicando el gobierno, el régimen de Maduro, y estamos en una situación ahorita de tensión, ¿no? De no definición de la situación. Maduro sigue negándose a mostrar estos actas de escrutinio, ahora las entregó o las va a entregar al Tribunal Supremo de Justicia, que fue la instancia la que acudió para de alguna manera conseguir legitimidad de estos resultados, o sea, para de alguna manera pues demorar el proceso, ganar tiempo, decir que el Poder Judicial está actuando y está en manos de ellos. Pues en los próximos días deberán convocar pues para anunciar una decisión sobre si estas elecciones fueron legítimas o no, en fin. Creo que lo va a hacer para ratificar la permanencia de Maduro en el poder hasta ahora, ¿no? Fran, ¿cuál es la excusa que dan? ¿Por qué no están dando los resultados? ¿Porque se les ha dado horas, se les ha dado plazos? Se supone que legalmente son 48 horas que tienen ellos para mostrar las actas, pero no lo hicieron. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, ellos dicen que hubo un hackeo, ¿no?, de la transmisión de datos la noche de las elecciones. Al principio decían que era desde Macedonia del Norte, país europeo, supuesto, al norte de Grecia, que de ahí venía el hackeo que afectó pues la data. Lo que se preguntan los venezolanos es, bueno, si las actas estaban afectadas, si las transmisiones estaban afectadas, entonces ¿dónde sacaron los números para decir que Maduro ganó? O sea, no podemos contar voto a voto, pero sí podemos dar cifras totales dando a Maduro ganador. Eso no se lo creyó mucha gente y bueno, se ha armado todo este conflicto ahorita, ¿no?
Ahora, Sí, bueno, Francisco. Maduro atribuye a Elon Musk, este empresario surafricano, ser el culpable de todos los ataques cibernéticos, que todavía el CNE sigue bajo ataque, en fin, toda una serie de excusas y de maniobras para simplemente no mostrar la realidad que muestran las actas de escrutinio. Y es que ganó la oposición y ganó en grande, pues la diferencia de voto entre Maduro y Edmundo González son más casi 40% de los votos, ¿no? Francisco, es Ezequiel aquí. Y mira, nuestro podcast es sobre la política migratoria de Estados Unidos, la política migratoria, punto. Estas elecciones, hicimos este especial, o lo estamos haciendo, al igual que hicimos uno sobre México y el impacto de inmigración que tiene sobre Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión en términos de todo lo que está pasando ahorita con el tema de inmigración? ¿Crees que esto empuja a más gente a salirse? ¿Detiene a gente donde está ya en el transcurso de lo que iba? ¿Cuál es tu opinión sobre el impacto de cómo se están desarrollando estas elecciones y el tema migratorio, no necesariamente nada más en Estados Unidos, pero para Venezuela? Sí, no, estos son unas elecciones claves para el futuro del país, para el futuro de millones de venezolanos. De estos resultados dependían mucho si los venezolanos se iban a ir del país, iban a continuar yéndose, o más bien se quedaban y empezaba un proceso de retorno. Todo dependía si Maduro salía del poder. Hay encuestas que medían esas expectativas antes de las elecciones y decían que el 25% de la población está dispuesta a irse del país, a exiliarse, a tomar un rumbo distinto fuera del país en los próximos año y medio, ¿no? Eso significaría alrededor de otras 7 millones de personas pues, yéndose de Venezuela en los próximos meses si Maduro logra controlar el poder y permanecer en él. Pues, ¿no? Ahorita estamos viendo una expectativa de qué va a ocurrir, cómo se va a definir esta situación, que todavía no vemos una luz al final del túnel de cómo se va a resolver la situación. Frank, ¿qué dices? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué le dices tú a la gente que bueno, yo soy una y estoy segura que tú también? ¿Cómo solventamos el hecho de que esto ha pasado antes? ¿Qué hace que esta vez estas elecciones sean diferentes a todas las de los años anteriores? Bueno, es que, claro, hubo un proceso en que la oposición pues logró manejar mejor la situación, logró establecer controles sobre la vigilancia electoral, crear mecanismos para monitorear el voto, para recoger las actas de escrutinio, montó una operación impresionante en cuanto a esto, con transmisión de datos a través de vías alternas, con Starlink, pues esta compañía de Elon Musk alquilaron muchos módulos de esto para que en cada centro electoral pudiesen transmitir y ellos crear su propia data, en fin. Tenían como especie de control paralelo a las autoridades electorales y rápidamente lograron recoger las actas de escrutinio, que es la base de cómo se sabe cómo votó cada mesa, las 30.000 mesas que habilitaron para votar, se sabe cómo votó cada una de ellas, por lo menos un 80%, y en ese que son casi 25.000 mesas electorales, y esa información está allí. Tú vas a la nube digital, la puedes ver y la puedes verificar. Y ya varias compañías y firmas y ONG han estado pues revisando esos datos que publica la oposición y dicen que esos datos son originales, son legítimos, tienen legitimidad, son verdaderos. Y de ahí sacas la data de esta información y ves la diferencia de votos que hubo entre Maduro y González, pues que es abrumadora a favor de la oposición. Esa es la realidad que está de este lado. Una pregunta en términos de inmigración con respecto a eso, que pasa todo esto, pasa ese tema de tener la información. ¿Tú crees que fue una casualidad que de repente también el gobierno de Estados Unidos suspende, esa fue la palabra que utilizaron este fin de semana, suspende el programa del parole, no nada más para los venezolanos, pero las otras 3 nacionalidades, Cuba, la verdad, Haití y Nicaragua, pero que ya paran ese flujo legal que se estaba dejando porque vieron esto abrumarse? ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, básicamente lo que vi es que había un fraude después de muchas de las solicitudes, ¿no? Pocas personas con 1.000, 2.000, 3.000 solicitudes y había un proceso muy irregular allí, poco transparente, que las autoridades estadounidenses se dieron cuenta pues y decidieron parar para revisar todo esto de nuevo. Yo no sé si van a volver a habilitar el parol humanitario, me parecía que era una medida bastante buena para por lo menos migrar de una forma legal y sin tantos problemas y evitarse todo el viaje del Darién, ¿no? Y pasar por todo ese territorio centroamericano tan peligroso, y sobre todo en la parte mexicana. Era una posibilidad, era una vía
ahora está cerrada esa vía, imaginamos que va a y la gente ir insistiendo por la ruta del Darién, pues se están cerrando, las autoridades de Panamá también quieren cerrar ese paso, en fin. ¿Cómo están las fronteras, Fran? ¿Cómo están las fronteras en Venezuela? ¿Están abiertas? Yo leí, no sé si es verdad, que a personas que estaban saliendo de Venezuela les estaban revisando el teléfono y los estaban metiendo presos porque los culpaban de terroristas o de traición a la patria si tenían mensajes en contra del régimen de Maduro. No sé si esto es cierto, pero danos tú estás allá, ¿no? Bueno, el gobierno ha desatado una especie de persecución y de represión. Ellos consideran que todo el que protesta contra los resultados electorales son parte de un golpe de Estado, un cyber golpe, o sea, una serie de calificativos que le pone el gobierno, pero lo cierto es que ves a la policía actuando y llevándose a la gente por ser simplemente de oposición, por haber sido testigo electoral, por haber coordinado un centro electoral, por haber sido un coordinador de campaña de algunos de los partidos políticos de oposición, por ser un alcalde opositor, te están llevando preso por simplemente tener la marca de la oposición encima, o sea, una cuestión, es como si tuviesen suspendidas las garantías constitucionales y aquí todo el mundo está en estado general de sospecha, ¿no? Y te están llevando por simplemente por tener, qué sé yo, una fotografía de María Corina en tu celular, por ejemplo, o una foto de Maduro, o una broma, o sea, cualquier argumento. Y sí, hay retenes policiales que lo están haciendo, están revisando los celulares, están llevándose a la gente que en sí tienen contenido que puedan ser delitos de odio, como ellos llaman, y bueno, esos son los argumentos para detenerte. Ellos tienen ya más de 1.000 detenidos, ¿no? En esta situación, en la última semana. ¿Cómo te estás cuidando tú, Fran? O sea, sabemos que eres un periodista que ha estado ahí al frente, quizás estás acostumbrado, pero el miedo sigue existiendo, ¿no? ¿Cómo haces? No, claro, estamos en una situación más fuerte de los últimos años. Realmente hemos recibido alertas del Colegio Nacional de Periodistas para que no estemos solos en la calle, que no cubramos solos. Se han llevado periodistas al final de actos de la oposición el sábado, a una muchacha, a una reportera, se la llevaron después de hacer una cobertura. Ha habido amenazas. Los periodistas radiales han suspendido sus programas con contenido político. La radio no está transmitiendo cero política en sus contenidos, en su programación. Nosotros, bueno, después de esta advertencia, hemos estado más en la oficina y trabajando desde la oficina, buscando imágenes a través de las redes sociales. Y nos recomiendan no salir solos a la calle, porque podemos ser expuestos, objeto de una detención. O sea, simplemente por eso. O sea, yo tengo actividad en las redes sociales, yo escribo para mis redes sociales y ahí hay contenido que seguramente al gobierno no le va a gustar ver. Entonces, no sé si uno está en esa lista o no, pero bueno, igual uno toma las previsiones que pueda, ¿no? En medio del caso. Yo te puedo decir que una de las observaciones que tuve cuando eso estaba ocurriendo, aquí no nada más con mi familia, porque pues obviamente tengo alrededor ya familia venezolana, ¿no? Y clientes y amigos y toda la comunidad estaba soñando, realmente todo eso estaba lleno de esa espera de poder regresar. Eso fue un fenómeno nuevo para mí, el repatriarse, el regresar, el pensar de irme a mi país de origen para mejorarlo si esto ocurre. Y créeme, ya mi suegra tenía sus maletas hechas, ¿no? O sea, ya estaban palpándolo y obviamente eso cae, queda lo mismo. Hay una depresión aquí desde el exterior, te lo estoy diciendo, lo estoy observando como una persona en el exterior que no es venezolana, que está cerca del tema y que lo palpa, y es una tristeza, un fenómeno diferente, porque en términos de el otro tipo de inmigración, la gente nunca dice, tal vez dice, me voy a regresar a mi país un día a jubilarme, ¿no? Pero aquí era, me voy a regresar mañana. O sea, esto pasa y se van a agotar los vuelos. Ahora, ¿qué le dices a esas personas aquí en el exterior? ¿Qué les dices? Punto. O sea, no te voy a informar. Aquí no regresen. No. Bueno, no. Es que hay gente que quiere regresar, quiere visitar a sus familiares, quiere gozar lo que es Venezuela, porque antes de las elecciones estaba yendo gente, estaba regresando personas a turistearle, ¿no? Y ahorita está el tema para ese venezolano con familia o para ese venezolano que tiene la habilidad de ir, que vaya, que no vaya. ¿Qué le dices a los venezolanos en el exterior? Sí, es un momento muy difícil, Ezequiel, de verdad, lo que se está viviendo. Hay mucha tristeza acumulada que se desató ese día de las elecciones. Mucha gente se grabó videos, pues, con globos en las manos, para celebrar lo que todo el mundo creía iba a ser una victoria de la oposición. Y bueno, cuando hacen esos anuncios que ocurrió todo lo contrario, pues, bueno, hay escenas desgarradoras de gente, familias llorando, pues, ¿no? Pues estaban anhelando que hubiese un anuncio para regresar, para emprender ese regreso anhelado de volver a Venezuela. Y no ocurrió, y bueno,
hay escenas desgarradoras en las redes sociales de todo ese sufrimiento y ese dolor que está viviendo mucha gente en el exterior, que tenía la esperanza de un cambio en Venezuela. O sea, ¿qué lo dice? Pues el 90% de los venezolanos estamos anhelando, me incluyo, porque también anhelo un cambio en la dirección política del país, de salir pues de esta situación tan conflictiva que ha venido viviendo Venezuela en los últimos años, de pobreza, de inseguridad, de alta inflación, en fin, de una situación donde la calidad de vida no es la mejor, donde los salarios están por el suelo, un salario mínimo de $3 mensuales, una pensión de $3. O sea, nadie vive con eso, más bien estamos viendo escenas de hambre de nuevo. Sí, es una situación muy complicada y ver que te vas a prolongar 6 años más en esta situación, si Maduro logra consolidarse en el poder, pues es una situación para nada alentadora y para nada optimista, ¿no? ¿Qué le digo a los venezolanos? Pues no, hay que seguir luchando, hay que seguir, pues, estar atento a cómo evoluciona la situación aquí. Se está negociando en algunos niveles, hay un frente internacional también tratando de hablar con Maduro, en fin, hay una situación de molestia nacional también, hubo protestas la semana pasada, pero eso no quiere decir que se hayan acabado, ese sentimiento de frustración, de dolor, de impotencia sigue estando en la gran mayoría de los venezolanos, en algún momento eso deberá canalizar, o bueno, o el gobierno finalmente toma el control y logra someter a la población, pues con la represión que viene desarrollando hasta los momentos. Fran, para las personas que estamos afuera, a los que conocemos Venezuela, ya tenemos como una historia, pero mucha gente no sabe realmente de la situación de Venezuela. Ha escuchado levemente, saben de Maduro, saben de Chávez, pero hay medios de comunicación y personas que son de izquierda y compran el discurso de Maduro de que son los yanquis que se quieren meter en Venezuela y que eso es lo que está pasando, que realmente el pueblo no salió a la calle, que les están robando las elecciones a Maduro porque los yanquis de esa intervención. ¿Qué le dices tú a esa gente que está escuchando ese discurso que realmente no es veraz? Es difícil convencerlos, ¿no? Cuando ellos están con estas ideas, pues son afines ideológicos, ¿no? Y hablarle a la gente de izquierda es muy difícil porque ellas tienen ya una especie de mentalidad prehecha, ¿no? En cuanto al manejo de estas ideas. Básicamente no se puede vivir bajo el socialismo en Venezuela. O sea, tú no puedes vivir con un salario normal aquí porque es apenas equivalente al salario mínimo a $3.5 mensuales. O sea, con eso tú no vives. O sea, te dan unos bonos, algo así como de $100 más, pero eso no forma parte del salario. Pero con no es eso socialismo realmente tampoco. O sea, lo que hay no es socialismo. No, son medidas capitalistas muy duras porque están intentando controlar la inflación, pues bajando la circulación de la moneda y lo que han hecho es deprimir los salarios al mínimo o las pensiones. Un abuelo con $3 que puede hacer para vivir, no puede. O sea, yo he visto casos de abuelos muriéndose en el apartamento porque nadie los puede ayudar, no tienen familiares que los ayuden y se encierran y se echan a morir allí porque, bueno, no pueden comprar alimentos, no pueden comprar medicinas y lo que hacen es esperar la muerte. Pues un par de casos que he cubierto en estos años y es muy doloroso lo que está viviendo a ese nivel, ¿no? Para un gobierno socialista que habla de defender al pueblo, pues esta es una realidad muy triste y muy chocante, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en Venezuela. Abogado, ¿tiene algo más que Sí, preguntarle no, a Fran? es algo impactante oírlo de ti y eso es lo que queríamos transmitir. Creo que hemos preparado nuestro podcast para dar ese tipo de información a la gente aquí, porque mucha gente y muchos medios y mucha información está. Siempre hemos querido dar lo mejor que se puede hacer, qué mejor de tenerte ahí por medio de mucho tiempo y con la información verídica y dando ese testimonio. Y me dejas sin palabras, te voy a decir, obviamente estamos, le decía yo a Mavi fuera del aire que son las elecciones de México, las elecciones de Venezuela, le toca a Estados Unidos también, con el mismo tema a diferentes niveles. Y creo que ese tiene, yo siempre voy a lo de inmigración, tiene un empuje directo al flujo de personas, al flujo del humano, de la necesidad de buscar lo mejor, a los intereses, a el cómo de llevar a tu familia a tener un mejor futuro y también obviamente a los países y a las economías a la oportunidad de la explotación de los recursos, etcétera. Y estamos lidiando mucho con lo de la información, ¿no? Con la manipulación de la información. Y ahorita para mí lo diferente, creo que diste una explicación súper clara era la información que tú la puedes comparar. Para mí lo diferente que existió ahorita es de que, bueno, está tan transparente, pero también como la información está tan ahí, es tan obvio, ¿no? Entonces ahorita ya es descarado
el robo, ¿no? Que dices, no, pues ya eso ya está hecho, ¿no? Entonces, para una persona aquí en el exterior que lo ve, es una pena ajena, es un luto que se está viviendo y estoy muy agradecido por darnos toda esta información, tu tiempo para poderte acomodar y darnos esa información que se la podemos distribuir a toda nuestra audiencia aquí en los Estados Unidos. Fran, o sea, yo no tengo palabras. Muchas gracias. Te mando un abrazo, amigo. Gracias a ti, a todo tu equipo por estar con nosotros y es una belleza y una bendición que vayas a estar en nuestro podcast y que estés aquí dando esta información. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias, Maybe, por la invitación, Ezequiel. La verdad que cualquier voz, cualquier oportunidad para contar la realidad de Venezuela, pues bienvenido, ¿verdad? Bienvenido para mantener ese tema arriba y que Dios pues abra caminos a toda esta situación y nos lleve a un plano muy superior y mejor pues, para todos. Gracias. Amén. Y nos vamos con esas palabras, que Dios abra camino otra vez más. Ezequiel Hernández, Maybe Hernández, la gran producción en el Immigration Policy Show. Francisco Urricieta desde Caracas, Venezuela. Por favor, este fue mi mentor cuando yo empecé hace 20 y pico de años. Los mentores me decía regresan. la pupi. Si él se ve de 25, hombre, ¿qué pasó por ahí? ¿Qué estará comiendo allá? Okay. Un gran abrazo. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.